Entonces, hoy vamos a estar hablando de cómo contestar preguntas de interpretación. Ya estamos llegando al final y realmente es chistoso porque aun cuando estaba haciendo como que el plan de estudios y cómo iba a dividir eso, como que tanto del estudio inductivo, como ya les he dicho, es casi el trabajo de un detective, que realmente hay ciertas estructuras para conseguir las pistas, pero ya ahí en fuera, el tomar las pistas y tener una conclusión, pues eso ya como lo plasmas en estructura, cómo tienes una forma en la cual llegas a conclusiones cada vez, porque realmente es algo que casi lo haces en tu cerebro. Entonces, es como tomar a Sherlock Holmes, ¿no? El detective, y pedirle que haga un libro de cómo le hace él para saber quién es el criminal. Y dice, no, pues veo esto y esto, y ya asumo que este es el caso. Pero ya como que plasmar un modelo o un patrón o una forma de hacerlo está un poco difícil. Realmente ahorita estamos dependiendo mucho de lo que encontramos al momento de observar. Pero realmente de aquí en fuera ya nos estamos apartando un poco de lo que es estructural. O sea, primero eso, después esto, después esto, después esto. Y entrando un poco más a lo que voy a llamar racional, que es más en tu mente, que es considerar, que es contemplar, que es deducir, que es interpretar. Vaya, es el punto. Entonces, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan de esto, no? Básicamente, lo que vimos la semana pasada era cómo escoger la pregunta de observación que queremos interpretar. Entonces, tuvimos el proceso de preguntarnos, ok, busco lo que les dije. ¿Es importante? ¿Y cómo sabemos si es importante? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sabemos si una pregunta de observación es importante? Ok, exacto, sí. Son preguntas basadas en las leyes estructurales. Después, si eran difíciles, si no hay una respuesta sencilla, entonces es bueno pasarlo ya al momento de interpretación, porque pues ahí ya podemos luchar un poco más con el significado de ciertas cosas. 3, interrelación. Si de repente empezamos a ver que hay muchas preguntas similares, entonces queremos agrupar esas preguntas y matar varios pájaros de un tiro. 4, gusto, que eso es si hay un tema de interés personal. No sé si se les mencioné, pero a mí me gusta mucho la historia. Entonces, hay ciertas cosas de historia que a mí me interesan mucho, que a lo mejor a alguien que no le gusta la historia, pues a lo mejor no les llama la atención. A lo mejor tú eres una persona más sentimental, entonces en pasajes donde se expresa más sentimentalismo, se dice, ¿no? De Dios, pues a lo mejor te vas a querer estacionarte más tiempo ahí y realmente considerarlo y realmente entenderlo, realmente ponerlo en sentido. 5, aportación a doctrina fundamental, que de repente te das cuenta, oye, eso realmente aporta a lo que entiendo de la salvación, o del cielo, o del carácter de Dios, o ese tipo de cosas. Y por último, textos que sobresalen. Entonces, cosas que se tocan en un pasaje, pero realmente no se tocan en ningún otro pasaje. Entonces, con esas 6 características, tomamos las preguntas de observación y es un filtro. Y solamente ciertas van a pasar. Yo les dije que entre un 20 y un 50% de las preguntas van a pasar ese filtro, dependiendo de la cantidad de preguntas que haces. Porque se pueden hacer preguntas no muy padres. Entonces, ¿existe algún pivote en ese párrafo? No. ¿Existe alguna? No. ¿Existe algún? No. Pues esas preguntas no te van a ser muy útiles. Porque
¿Y cómo vas a interpretar eso? ¿Qué nos demuestra acerca de ese pasaje? El hecho que no hay ningún pivote, ¿no? Pues que no hay ningún cambio radical. Como que realmente no se puede elaborar mucho de algunas preguntas basadas en observación. Entonces, dependiendo de dos cosas. En observación, quieres cantidad y calidad. No solamente tener muchas, sino tener muchas de buena calidad. Si tienes pocas y de baja calidad, vas a sufrir mucho al momento de interpretar porque no vas a tener mucho de qué escoger. Si tienes muchas de mala calidad, pues solamente vas a tener un 20% o un porcentaje muy poco que realmente vas a poder utilizar. Pero, como digo, el caso es que tengas una buena lista, como digo, dependiendo de lo que estás intentando estudiar. Es que es proporcional a veces, pero mínimo 30, 40, 50 preguntas de observación para poder extraer de eso 20 de interpretación. ¿Sí? Entonces, ya que escoges las preguntas que vas a interpretar, lo siguiente es ver qué pistas te puedes tomar para elaborar tu premisa. Esa es la definición que no nos gustó, ¿no? De hecho, encontrar evidencias pertinentes para formular una premisa. Eso significaba, ok, ¿qué del texto nos puede ayudar a llegar a una conclusión? Hoy vamos a hablar más de eso. Entonces hablamos de 12 como evidencias. Vimos la definición de la palabra, el contexto literario, cómo se utilizan las palabras en otras partes de la Biblia. Vimos el testimonio escritural, que cuando nos manda otro pasaje, vimos lo de Romanos 10 con Deuteronomio, que cuando vas al pasaje que te está enviando te enriquece, te ayuda a profundizar. Lo de la estructura gramatical, no hablamos mucho, pero sí mencionamos eso. El factor psicológico, qué es lo que está viviendo el autor en ese momento. El propósito del autor, o sea, por qué está escribiendo lo que está escribiendo. El tono y el ambiente, si hay sarcasmo, si hay enojo, si hay compasión. El trasfondo histórico, qué ha sucedido hasta ese momento para llevarles a esa conclusión. La etimología de las palabras que utiliza, la historia del texto, si ha tenido, qué efecto ha tenido a lo largo de la historia, y por último, interpretación de otros. Entonces, tomando eso en cuenta, seguimos en cómo contestar las preguntas. Y realmente cuando estamos en el proceso de interpretación, es bien importante tener la mentalidad correcta. Bien importante tener el corazón correcto. En observación, las preguntas queremos contestarlas de una manera objetiva y, ¿cuál es la palabra que les di? Irrefutable. O sea, que es así, porque así lo dice el texto. Porque no hay otra forma de verlo. No. Eso es lo que el texto está diciendo claramente. ¿Por qué cruzaron el mar de Galilea los discípulos? Porque Jesús dijo, crucemos al otro lado. Eso no es una opinión. No estamos adivinando nada. Eso lo está diciendo claramente el texto. Causa, efecto. Jesús dijo, vamos al otro lado del río, del mar, y los discípulos cruzaron. ¿Cuál es la razón que cruzaron? Que Jesús dijo, vamos a cruzar al otro lado del río. Pero cuando entramos a interpretación, deja de ser así de concluso, deja de ser así de irrefutable, y podemos hacer la pregunta, ¿qué nos demuestra esto acerca de cuando Dios nos pide que hagamos algo? Y ahí ya estamos entrando en interpretación. Y podemos decir que cuando Dios te manda a hacer algo no significa que no va a haber tormentas. ¿Sí ven eso? Entonces,
Estamos tomando una pregunta de observación y estamos dejando que eso fluya a conclusiones. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y si ven por qué digo que es como que raro, porque en mi mente tiene sentido, pero ¿cómo lo podemos plasmar de modo que haya un sistema por el cual podemos contestar esas preguntas y transformar preguntas de observación a interpretación y respuestas? Lo que hacemos es, si pueden escribir eso, ok. Entonces, este es el proceso por el cual contestamos las preguntas de interpretación. Como les dije, y les he dicho, no es que observación es la parte más importante, pero si no tienes buena observación, va a afectar todo. Entonces, por eso pasamos tanto tiempo hablando de observación, porque lo que quiero es desarrollar su habilidad de observar. Es lo que les dije la primera semana. Si le das a alguien un pez y le dices, observa todo lo que puedas observar del pez, y le das una hoja y una pluma, ¿cuánto vas a poder observar? No, pues vive debajo del agua, come tal cosa, obviamente tiene escamas, obviamente no respira oxígeno como nosotros. ¿Y qué más vas a poder escribir? O sea, a tal hora de la mañana le gusta nadar en esa dirección. Como que no hay mucho que puedes escribir. Pero si de repente tomas un curso de biología y entiendes todo lo que pasa y te doy una navaja para que lo puedas diseccionar y te doy un microscopio para que puedas ver todos los organismos que tiene y entiendes su proceso digestivo, ¿cuánto podrías observar de un pez? Pues un sinfín, ¿no? Entonces muchas veces llegamos a los pasajes bíblicos y decimos, no, pues tiene escamas. Obviamente no respira oxígeno como nosotros, pero como que nos hacen falta herramientas para profundizar. Todo lo que vimos las primeras 9 semanas son herramientas. ¿Cómo podemos diseccionar un texto? ¿Cómo podemos entender el orden del texto? ¿Cómo podemos entender el fluir del texto? ¿Cómo podemos entender la relación de varios textos y de varios conceptos? Y en base a eso, con la observación, formulamos una premisa. Ahorita explico un poco más. Formulamos una premisa, o sea, lo que entendemos por aquello que hemos observado. Entonces, lo que entendemos por aquello que hemos observado. Y después, evidencias a favor y en contra. De hecho, debería ser evidencias, plural. A favor y en contra. Y después de y lo voy a llamar investigación. O sea, podríamos poner otro paso a lo mejor, pero bueno, realmente lo que es, cuando digo evidencias, lo que estás haciendo es una investigación. Ya después de tu investigación, llegas a tu conclusión. Entonces, lo que ves, lo que crees, si hay algo que soporta lo que crees, y tu conclusión. Evidencia respaldar lo que ves. Bueno, si tu premisa es correcta, las evidencias lo van a respaldar. Si tu premisa es incorrecta, las evidencias no lo van a respaldar. Es lo que confirma. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿La conclusión sigue siendo personal?
Sí, sí. A partir de aquí ya es personal. Y por eso no llegué a la conclusión. Por eso el espíritu correcto al momento de interpretar es una de humildad. No es, esto es lo que quiere decir. Es, después de mi estudio, esto es lo que creo que dice. ¿Por qué? Porque no lo dice claramente el texto. De hecho, una palabra acabo de leer de eso para prepararme, una palabra que probablemente apareció 100 veces en el capítulo de interpretación es lo que infiere. ¿Sí es palabra en español eso? Inferir. De inferir, sí. Lo que está infiriendo. O sea, la forma que les dije al principio del semestre, preguntas basadas en... ¿Qué es la interpretación? Preguntas basadas en implicación. ¿Qué es implicación? Ok, lo que está sugiriendo, o sea, no lo dice claramente, lo implica, lo insinúa, que cuando lo ves te lleva a la conclusión lógica, pero no es una conclusión conclusiva, vaya la redundancia, no es una conclusión definitiva. Gracias. Entonces lo que estamos intentando hacer, ok, esto es lo que creo, eso es lo que respalda lo que creo o lo que le da en la torre a lo que creo. Y ya después de una investigación cuidadosa, ya tengo un poco más de convicción en mi conclusión. Escriban eso. La interpretación es un arte de razonamiento y análisis. La interpretación es un arte de razonamiento y análisis. ¿Por qué razonamiento? Porque tú tienes tu premisa en base a tu observación. Estás razonando aquello que has observado a una descripción de lo que crees que dice. Eso es razonamiento. Y análisis, o sea, una investigación analítica de lo que crees para comprobarlo, para confirmarlo. No se trata solo de tener una interpretación, sino que tengas una interpretación que puede resistir ataques. Y eso es lo que sucede. Es más, a lo mejor es un poco exagerado que diga esto, pero muchas veces la diferencia entre un maestro de la Biblia y alguien que no puede enseñar la Biblia para nada, es que un maestro de la Biblia sabe cómo llegar a conclusiones que se pueden defender. Y la contraparte de alguien que no es maestro de la Biblia, simplemente da las conclusiones que ha escuchado, pero no las puede defender. Exacto, no tienen conocimiento personal, están solamente reiterando algo que escucharon alguna vez, pero no es defendible. ¿Por qué? Porque ellos no lo han descubierto por su propia cuenta. Entonces, vamos a usar algo tan polémico como el rapto. Si yo les digo, no existe un rapto, ¿todos los que están aquí creen que va a haber un rapto? Levanten la mano. ¿Hay alguien que no cree que va a haber un rapto? ¿Eh? Sí. Pero que me lleven. Sí. Si yo te digo, el concepto del rapto es antibíblico porque no fue una creencia común en la iglesia cristiana hasta hace 120 años, y antes de eso realmente no existía la creencia en un rapto, ¿qué me contestarías tú? Lo que pasa es que la palabra rapto no viene, pero sí dice que nos va a arrebatar, ¿no?
Pero a lo que llego es, si yo, ok, entonces, la mayoría de personas al decir eso dirían, pues la Biblia dice que al sonar la trompeta de Dios, seremos llevados al cielo. Entonces eso es lo que usarían para defenderse. Entonces yo diría, entonces ¿qué onda con la segunda venida donde viene con todo su ejército? Que no es la segunda venida, más bien Dios viniendo a reinar. Entonces, ¿de dónde sacas que la segunda venida es Dios sacando a su pueblo, no Dios viniendo a establecer un reino perfecto? Entonces, ahí, ¿qué dirías? No, pues es que mi pastor dice. Y obviamente yo sí creo en el rapto. Pero después de tener una premisa y evidenciarla por años, ya por fin puedo llegar a esa conclusión. Por mucho tiempo simplemente decía, creo, porque eso es lo que se me fue enseñado, pero no he llegado a una conclusión personal, y eso está bien. No necesitas llegar a una conclusión personal de todo antes de que cumplas 20 años. ¿No? Hay ciertas cosas que sí necesitas llegar a una conclusión bíblica inmediatamente, y hay ciertas cosas que puede ser un proceso. Pero si yo te digo algo tan sencillo como, compruébame que Jesús es Dios, de la Biblia, ¿qué me contestarías? Yo diría Juan. ¿Juan qué? 1, Ok. Alguien que me dé 5 evidencias bíblicas que Jesús es Dios. Esa es una. Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Alguna otra? Ok, ahí hay otra, 2. Juan 10 y Juan 14 dicen cosas muy similares. ¿Qué más? Y eso es de lo más básico, ¿no? Hay en Apocalipsis algunas cosas que dicen que el que estuvo muerto y... Pero ¿cómo confirma eso que es Dios? Lázaro resucitó de los muertos. Yo tengo una, pero no sé si esté muy correcta. Por ejemplo, cuando van los magos a llevar los regalos al niño, dicen que van a adorarlo. Y la adoración es a Dios, ¿no? Entonces ahí se puede inferir que el niño que nació es... ¿Acaso no hay pasajes más contundentes que eso? ¿Qué es Hebreos 1:8? Dice, más el Hijo dice tu trono, Dios, por el siglo de siglos, centro de equidad, centro de tu reino. Léelo otra vez con un poco más detenido. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, centro de tu reino. Que hay una buena escritura. ¿No es Hebreos? Ah, sí. ¿Qué más? En el 10:10 dice que Él creó los cielos y eso también puede relacionarse con Génesis 1. ¿En Juan? En Hebreos 1:10 Ah, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Y está en el contexto hablando de Jesús. Ajá, y se puede relacionar con Génesis 1. Y es que hay muchas. Pero sí ven a lo que llego, que de repente tenemos conclusiones súper marcadas porque alguien nos las enseñó, pero nosotros no hemos aprendido a inferirlo por nuestra propia cuenta. A ver. Sí. No, pues es que también cuando es concebido, ¿no? Por la Virgen, que una mujer virgen lo va a dar. En Mateo 1:23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Que es Dios con nosotros. Ok, pero Juan 14 también... también dice lo mismo. Si has visto al Padre, me has visto a mí. Al Padre, ¿no? Dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Sí, y hay muchos. Por ejemplo, a finales de... ya no me acuerdo en qué evangelio es. Posiblemente Lucas. Que Tomás se postra y dice, mi Señor y mi Dios. Y específicamente le ora como Dios. Filipenses 2 dice, el que es en forma de Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y así hay muchos.
Apocalipsis se mencionó que se habla del Padre y dice que el Padre es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y después Jesús dice, he aquí yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin. Que usa exactamente el mismo título que el Padre. Y como esos hay muchas, pero no estoy diciendo que no saben. Lo que estoy diciendo es que es muy fácil llegar a conclusiones simplemente porque así te lo enseñaron, pero no desarrollar un modo de análisis personal, donde tú puedes defender tus propias posturas con la Biblia. No simplemente, pues así me enseñaron. Y yo creo que por eso es tan importante enseñar el método inductivo. Porque una cosa es enseñar la Biblia y que un día tú puedas regurgitar, se dice, las cosas que has aprendido. Y otra cosa es enseñarte cómo tú puedes extraer esto por ti mismo. Sí les di el ejemplo del pájaro, ¿no? Que cómo alimenta a sus polluelos, a sus pajaritos. Come, vomita, y eso es lo que les da de comer. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de buscar la comida por su propia cuenta. Tristemente, en la iglesia eso pasa y tiene que pasar. Porque en domingo llegan un chorro de personas. Y el domingo yo vomito espiritualmente lo que he estado digiriendo toda la semana. Y están unos cuantos cientos de pajaritos así. ¿No? Yo, sopas, disfruten. Pero eso es otra cosa. Y hasta es un poco frustrante. Porque no estamos acostumbrados. Porque decimos, no, pues mejor. Exacto. Pero lo que les estoy intentando hacer es ayudarles a que ustedes mismos aprendan a comer. Y ojo, que de aquí salgan personas que realmente puedan alimentar a otras personas. Que en vez de ser los que reciben lo premeditado, que premediten para darlo a personas que van empezando, que necesitan a alguien que ahora sí les transfiera el alimento predigerido. Okay. Entonces, la observación es el arte del razonamiento y el análisis. Llegamos a una premisa, que una premisa es la idea que estamos intentando defender, lo que hemos inferido del texto. Entonces, como dije, no se trata solo de tener una interpretación, sino una interpretación informada que puede resistir ataques. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos llegando a una interpretación y estamos haciendo las preguntas. Ok, ¿podemos defender esto? Y las evidencias las vimos la semana pasada. Ok. El significado de la palabra original respalda lo que estoy viendo. Y todos estos 12 pasos. El contexto inmediato respalda, es una evidencia a favor o en contra. El ambiente y el tono, ¿apoya o no apoya? Entonces todas estas cosas pueden respaldar la premisa que hemos hecho. Y tenemos que tener en mente que la explicación, la mejor explicación es la que fluye naturalmente de la observación. No sé si les ha pasado, hay varios maestros de la Biblia que toman, por ejemplo, lo que sucede en Génesis y de repente, inmediatamente van a como que una conclusión bien rara. Un ejemplo. Toman, eso lo escuché
de alguien enseñando Génesis. Toman la historia de la Torre de Babel. Perdón, no de la Torre, sí, de la Torre de Babel. Y dice que usaron buenos materiales. Y su sermón fue, tienes que construir tu vida con buenos materiales. Exacto, nada que ver. Porque el caso de la Torre de Babel es como desde el principio el hombre está intentando llegar a Dios. Por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, por su propia maquinaria, por su propio ingenio. Dios destruye eso porque desde el principio Dios quiere que la humanidad sepa que es imposible alcanzar a Dios por tu propio esfuerzo. Y es en ese contexto que Dios va a Abraham y hace un pacto. Ese es el contexto de la Torre de Babel. Pero si tomas la frase y usaron buenos materiales, y tu interpretación de eso es, Dios quiere que construyas tu vida con buenos materiales, lo que estás haciendo es que no estás dejando que fluya de la observación. No estás dejando que fluya naturalmente del texto. Otro ejemplo, si ¿se acuerdan de Romanos? En Romanos da un ejemplo de la relación del cristiano con la ley. Y el ejemplo que usa es del matrimonio. Dice que si una persona, cuando su esposa está viva, o su esposo más bien es lo que dice, está vivo, se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si una mujer tiene un esposo que muere, entonces es libre para unirse a otro hombre. Una mala interpretación de eso es, entonces Dios no quiere que te divorcies. ¿Por qué? O sea, a lo mejor, si estamos viendo otro texto, se pudiera hablar de eso. Pero ¿de qué está hablando el texto? ¿Del matrimonio? No. Está hablando de la relación del cristiano con la ley. Y así como cuando alguien queda viudo o viuda, puede casarse con otra persona sin sentirse mal que le está haciendo infiel a su esposo anterior, de la misma forma, porque nosotros estamos muertos para la ley, podemos tener una relación con Dios sin la ley, sin tener que sentirnos mal. Ay, estoy comiendo camarones. O, ay, no estoy cumpliendo la ley de Moisés. ¿Por qué no nos sentimos mal? Por rasurarnos, o usar 2 telas diferentes, o comer camarones, o comer carnitas. Porque la mayoría de gente dice, pues si está en la Biblia, hazlo. La mayoría de gente no se siente mal porque ni siquiera sabe que viene en la Biblia. Y muchas veces cuando ven eso en la Biblia, se friquean. No, pues entonces no hay que comer carne. Entonces hay que circuncidar a nuestros hijos. Entonces hay que guardar el sábado. Y conozco a alguien, es una historia verídica, el copastor de uno de los pastores más respetados de México. Se hizo totalmente judaizante, se circuncidó como adulto y ahora vive como judío cumpliendo toda la ley a la mejor de su habilidad. Y el tema de Romanos es, no tenemos que hacer eso. Hemos muerto a la ley para poder ahora tener ese matrimonio con el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver eso? Porque eso está fluyendo de la observación. A lo mejor ahorita no me creen porque ya no se acuerdan del semestre pasado. Pero si vemos cómo fluye naturalmente el texto, nos ayuda a formular la premisa más correcta. Típicamente, lo más acertado es lo que fluye naturalmente de una buena observación. Por eso es tan esencial y tan importante hacer un buen trabajo en tu observación, porque como les dije la semana pasada, una vez que haces un buen trabajo en tu observación, lo demás fluye más rápido. No es sencillo y realmente depende del pasaje que quieres interpretar. A veces que sí va a haber interpretaciones muy sencillas, pero no necesariamente va a ser sencillo en el aspecto que vas a saber todas las respuestas de primera, pero va a ser rápido en el sentido que, ok, ya estás dejando que el texto haga lo suyo. Rápido y acertado. Exacto, y acertado. Y porque, por ejemplo, existe el error de sobreinterpretar.
¿Qué es lo que les decía, por ejemplo, de la Torre de Babel? Es una sobreinterpretación. Lo que significa eso es que estás llegando a una premisa sin utilizar la observación. Y estás interpretando de más, no tienes la información para llegar a esa conclusión. Y puedes interpretar de menos, interpretar superficialmente. Y para usar el ejemplo de la Torre de Babel, inferir que eso significa que Dios no quiere que hablemos un idioma. Mucho más que eso. Inferir que Dios no quiere que construyamos. Eso es interpretar de menos. Los dos son la consecuencia de una falta de una observación robusta, completa. Vayan a Mateo 1. Mateo 1 está en la estructura de un intercambio. Y esto se me hizo extraordinario la primera vez que lo observé. Y no les voy a pedir que busquen el intercambio porque ya saben que esas cosas pueden ser un poco tardadas. Déjenlo abro aquí. Entonces Mateo 1, después de la genealogía de Jesús, empieza con la historia de José y María, que es del versículo 18 al 25. Después se pasa a Herodes, del 1 al 15. No, vamos a ir hasta el 19. Porque en el 19 cambia una vez más a la historia de José, que Dios le habla a través de un sueño. Entonces toma a su hijo y se lo lleva a Egipto, ¿no? Sí. Después en versículo 22 brinca otra vez a Herodes. Entonces está este intercambio. Va José, Herodes, José, Herodes. Y lo que es interesante de esto es que tienes un contraste, donde en una parte se ve Herodes como el bueno y José como el malo. ¿Por qué José como el malo? Porque la quiere dejar y también como el malo porque se está casando con una mujer que todos creían que él había embarazado o que alguien había embarazado. Entonces, a José se pinta de una manera muy negativa en el primer párrafo que aparece. Y Herodes se pinta de una manera muy positiva al principio. ¿Sí lo ven? Que dice, cuando habla con los reyes magos, manda a hablar a un erudito para que le dijera dónde iban a nacer el Cristo. Y dice, cuando encuentren al niño, encuéntrenlo y háganmelo saber para yo también ir y adorarle. Entonces, José es presentado de una manera muy negativa, mínimo a los ojos de los que no conocían el resto de la historia. Y Herodes es pintado de una manera muy positiva, mínimo para aquellos que no conocen la historia. Y de repente hay un cambio. Bueno, de hecho desde el versículo 13 es cuando cambia otra vez a José. Y ahora lo pinta de una manera positiva o negativa. Y piensa lo que le pide Dios que haga. ¿Mandar a su familia a dónde? A Egipto, para un
judío, ¿es bueno o malo ir a Egipto? Malo. En toda la Biblia, Egipto representa el pecado, la esclavitud, estar fuera de la voluntad de Dios, estar fuera de la tierra prometida. Entonces, y ya después sale la naturaleza real de Herodes, que mata a todos estos niños. Al ver la estructura, el intercambio, A, B, José, Herodes, de repente nos damos cuenta que se puede inferir de esto que no es suficiente tener la apariencia de justicia, sino que necesitamos tener obediencia real. José tuvo apariencia de espiritualidad. En toda la historia, al contrario, José se ve bien carnal. O embarazó a su novia, o otro cuate embarazó a su novia, está por dejarla, no sabe si dejarla, no la deja, que a fin de cuentas no me imagino cómo José le contó a sus papás la situación, ¿no? Papás, les prometo que no fui yo. Peor tantito, hijo. ¿Con quién se metió? Con Dios. ¿No? Entonces, ¿te imaginas José y María explicando eso a los suegros? Y después nace el niño. ¿Y a dónde lo lleva? A Egipto. Estoy seguro que la familia de José fue vista como la más carnal de la cuadra. La más carnalota. La contraparte de eso es Herodes. Díganme dónde está para adorarle. Busquen en la ley de Dios dónde van a hacer. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, se escucha muy bueno. Sí, ¿qué rey, al escuchar que están haciendo otro rey en su reino, dice, quiero saber dónde está para adorarle? Cualquier persona hubiera dicho, wow, Herodes, muy bien. Pero la realidad es que la apariencia era una cosa y la obediencia era otra. Como en la parábola de Jesús con la higuera, que dice que la higuera está llena de hojas y que llega y no había frutos. Y la maldice. Y si tú conoces cómo funcionan las higueras, el fruto empieza a salir junto con las hojas. Entonces, si tiene hojas una higuera, típicamente es porque tiene fruto. Entonces, el hecho que haya llegado a un árbol con hojas pero sin fruto, enoja a Jesús, porque ¿cómo puede ser que tengas la apariencia de fruto sin tener fruto? José no tenía la apariencia de fruto, pero tenía fruto. Herodes tenía todas las hojas, pero nada de fruto. Ahora, yo creo que simplemente ver esa historia superficialmente e inferir de esto, pues Dios protegió a su hijo. Solamente eso es interpretarla de menos, porque hay más que está sucediendo ahí. Y yo creo que también hay personas que entonces lo pueden llevar a un extremo. Y como que clavarse demasiado en el contraste de José y Herodes. Y ya irse por algo que no es. Pero la realidad es que cuando empiezas a observar y ves evidencias y ves el contraste, por ejemplo, en versículo 13. Olviden lo del contraste. Pero vemos esos dos personajes. Y al ver la estructura, luego debemos estar pensando, ok, ¿por qué no contar la historia de José, de la perspectiva de José? ¿Y por qué no contar la historia de Herodes, de la perspectiva de Herodes? ¿Por qué mezclarlo así? Y ese tipo de cosas nos ayudan a llegar a una premisa. La premisa aquí es que el nacimiento de Jesús fue hiper mal visto, pero no importa porque José y María fueron obedientes. Es una buena premisa, ¿no? El nacimiento de Jesús fue hiper mal visto,
Pero no importa porque José y María fueron obedientes. Esa es una premisa que estamos sacando de nuestra observación, que podemos evidenciar con el contraste de Herodes y José, que nos llevan a una conclusión. Ok, esa es una buena forma de ver este texto. Y si ven cómo realmente en ese momento solamente estamos juntando evidencias que hemos juntado en nuestra observación. ¿Tenías una pregunta? Una conclusión de esa premisa, ¿cómo sería? Realmente la conclusión es, ¿aguantó la premisa sí o no? Entonces, la premisa es una, las evidencias lo afirman o lo niegan, y la conclusión está declarando qué es lo que pasó al momento de intentar evidenciarlo. Entonces, no necesariamente es diferente la premisa a la conclusión, pero la conclusión es una premisa que ya fue probada. Y ya en base a una conclusión, ya eso se modifica a la aplicación. Sí, todavía no estamos llegando a aplicación. Pero, ok, vamos a tomar esa premisa y ya la defendimos, ¿no? Entonces, nuestra conclusión. Que el nacimiento de Jesús tenía la apariencia de estar todo mal, pero estaba bien porque José y María fueron obedientes. ¿Cuál es la aplicación para eso? ¿Cuál sería una aplicación para eso? ¿Cómo? ¿Una aplicación? Sí. Ahora otra vez, pues, Ok, la premisa es, el nacimiento de Jesús tuvo la apariencia de ser malo o mala, pero está bien porque José y María fueron obedientes. Entonces no importa cómo te vean los demás, lo importante es cómo te vea Dios. Exacto. Esa es una aplicación excelente. No importa cuánta crítica recibas siempre y cuando estés obedeciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Y correlación. ¿Qué podríamos usar como correlación? Perdón, sí. Correlación. Que es una evidencia bíblica. De hecho, ya di una, y es la que voy a dar. Porque ya la tengo. Pero en correlación va a ser como, bueno, de ahí ya... Y donde- vamos a llegar a eso. Obviamente todavía no les explico bien cómo es, pero dime. Pero creo que donde anotamos aquí, los paralelos, pues sí, Exacto, sí, ¿verdad? exacto. Manejamos una confirmación bíblica, es la correlación. Para la interpretación, que el nacimiento de Jesús fue muy mal visto, pero no importó porque José y María fueron obedientes. Y la aplicación, no importa lo que digan los demás de ti, siempre y cuando estés obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué correlación podríamos usar para eso? ¿Qué confirmación bíblica podríamos usar para eso? ¿Qué otros pasajes de la Biblia enseñan algo similar? ¿En qué aspecto? Ok, ahí hay una muy buena correlación. Los discípulos fueron bien vistos o mal vistos cuando estaban predicando el Evangelio en Hechos, los primeros capítulos de Hechos. ¿Bien vistos o mal vistos? Mal vistos, enviados a la cárcel. Le dijeron, y si se nos mandó a que no enseñásemos la resurrección de los muertos y en el nombre de Jesús más. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y ya, aunque fueron mal vistos y echados a la cárcel y criticados y amenazados, ¿cuál fue su conclusión? No importa lo que digan las demás personas, importa lo que dice Dios. La correlación que estaba pensando es lo que ya les había dicho de la historia del árbol de la higuera con hojas pero sin fruto. Que no es suficiente tener la apariencia de fruto, sino la realidad de fruto. No es suficiente que la gente te diga, wow, qué buen cristiano eres, sino realmente vivir como Dios dice. ¿Tenías una pregunta? A lo mejor cuando David estaba adorando a Dios bailando y que su esposa le dice que qué vergüenza, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, y hay eso, otro ejemplo
donde él le dice, ¿sabes qué? Y no me acuerdo si Natán también le dice o si hay otra persona que le dice, pero definitivamente David le dice, ¿sabes qué? Eso lo estoy diciendo para Dios, mujer. No me juzgues. Entonces, eso lo digo para poder ver un poco más cómo funciona esto, ¿no? Ya, realmente lo que acabamos de hacer ahorita con Mateo 1 y 2, o partes de 1 y 2, de una manera muy superficial, de una manera muy rápida, acabamos de darle un proceso de observación, interpretación, aplicación y correlación. Y sin irnos pasito a pasito, ¿no? Ajá. Bueno, como nuestra oración tiene, hay muchas otras cosas que pudieran, como la información panorámica y otras. Sí, exacto. Pero les ayudé, porque no hubieran visto el intercambio sin probablemente una buena observación. Entonces, ahí les ahorré mucho trabajo. Nos tomamos un break de 5 minutos. Después hablamos de errores comunes al momento de interpretar. Ok. Entonces, continuamos. Lo que estamos haciendo, una vez más, es, en base a nuestra observación, estamos formulando una premisa, estamos poniendo esa premisa en contra de las evidencias para ver si se confirma o no. Y ya llegamos a nuestra conclusión. Entonces tengo 6 errores comunes que se cometen al momento de estar interpretando. Errores comunes al momento de interpretar. Primero, el más obvio, que es casi demasiado obvio para iniciarlo, pero se puede iniciar. Iniciar con una premisa incorrecta. Iniciar con una premisa incorrecta. O sea, que estás malinterpretando tu observación. O sea, que estás malinterpretando tu observación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en Mateo 5, dice, sé perfecto como tu Padre en los cielos es perfecto. Okay. ¿Qué sería una premisa incorrecta de eso? Que podemos ser tan perfectos como Dios. Exacto. Que Dios espera que seas tan perfecto como Dios en tu conducta. Que eso es lo que Dios te está mandando. Porque no es en el contexto de recibir perfección como un regalo a través de la justificación. Está hablando en ese contexto de ser aún mejor que los fariseos. A menos de que tu justicia exceda la de los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, sé perfecto como tu Padre es perfecto. En los cielos es perfecto. Entonces, empezar con la premisa. Dios quiere que te conduzcas tan perfectamente como Él. Ya estás empezando mal. Y primero Dios, con las evidencias, se elimina eso. De hecho, vamos a Mateo 5, para enseñarles cómo podemos, tras ver las evidencias, darnos cuenta que nuestra premisa es incorrecta. Y por eso es necesario tener la mentalidad humilde. Se me hace que les dije Mateo 5, creo que es Mateo 6 más bien. Ahorita les digo. Sí, 5:48. No les mentí entonces. Entonces, no, sí les mentí de lo de los fariseos. Eso es al final del mismo sermón, diferente parte. Pero sí llega a la conclusión. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Okay. Entonces vamos a decir que nuestra premisa en base a eso
es que Dios quiere que te conduzcas de una manera perfecta. Y Dios espera que seas no solamente de una manera perfecta, tan perfecta y tan perfecto como Dios. ¿Cómo podemos evidenciar eso? O más bien, con las evidencias darnos cuenta que es una mala premisa. ¿Qué es lo primero que harías? En el versículo 48. Sí, y específicamente hay algo ahí que luego debería de llamarnos la atención. Sí, ahorita definitivamente esas dos cosas se tienen que hacer porque es lo que hablamos ayer de las evidencias. Contexto inmediato, significado de palabras. ¿Ande? ¿Quién está hablando? No. Más sencillo. Y eso lo hemos estado hablando mucho. Hasta el final, no, adivinanza. Que viene en el versículo 48. ¿Mande? De hecho, lo dijiste sin saber que lo dijiste. ¿Mande? Exacto. Sí. Sí. Pues, en ese contexto, sed pues es una causalidad que nos demuestra eso. Exacto, que no podemos separar esto de lo que dijo anteriormente. ¿Y qué es lo que dijo anteriormente? Y realmente si empezamos a irnos al contexto, nos damos cuenta que el 17 empieza con un y, entonces está uniéndolo a la idea del versículo anterior. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Que no hacen lo mismo los publicanos y se saludan a los que te saludan? ¿Qué bien haces? ¿No hacen eso también los gentiles? Entonces está preguntando ¿qué diferencia hay entre tú y los demás? Si solamente saludas a los que te saludan y solamente amas a los que te aman. ¿Cómo inicia el versículo 46? ¿Por qué? ¿Qué es por qué? Una justificación. ¿Qué está justificando? Exacto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Entonces, ¿por qué debemos de hacerlo? Porque así somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y a fin de cuentas, Él es bueno con todos. Entonces, al estar amando, estamos imitando a Dios, es lo que está diciendo. Serán como Dios, serán hijos de Dios, que Él es bueno con todos. Él da lluvia a los buenos y a los malos. Y lluvia aquí no es algo negativo. Lluvia aquí es algo positivo. Él da provisión a todos. El versículo 44, ¿cómo empieza? Pero. Entonces hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Esa es la segunda parte. ¿Cuál es la primera parte del contraste? Ok, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. ¿Cuál es el contraste? Ok, unos dicen, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Yo digo, ama a tu enemigo. Es el contraste inicial y todo lo demás fluye de eso. Y cuando estás amando, estás siendo más como Dios. Entonces, tomando en cuenta las leyes estructurales, nos damos cuenta que aquí no está hablando de conducta, ¿verdad? No está diciendo, no seas mala persona contigo mismo. No pienses cosas malas. Sé perfecto. ¿En qué contexto dice sé perfecto? ¿Cómo? Ok. Exacto, y eso ya, me estoy brincando a correlación, pero eso lo estoy usando como evidencia, que dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y que cuando estamos amando, estamos siendo hijos de Dios.
Estamos siendo como Dios. Que va de la mano con lo que está diciendo, sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfectos. Entonces aquí no está diciendo, sé perfecto, o sea, ten una conducta sin error. Lo que está diciendo en su contexto es, amar es lo más perfecto que podemos hacer. Cuando amamos es cuando estamos siendo más como Dios. Eso puede ser una forma de verlo. Eso nos lleva a otra premisa. Y esa premisa ya se podría atacar. ¿No? Pero es una conclusión. Otra conclusión mucho más minimalista, mucho más sencilla, y a mí no me gusta, es entrar en lo que dijo ahorita Nora, que la palabra perfecto aquí se pudiera traducir maduro. La mayoría de gente lo excusan diciendo, pues, es que solamente quiere decir maduro. Pero la evidencia que yo daría en contra de eso es, no cambia el concepto, el hecho de que sea perfecto o maduro, porque está diciendo, sé maduro como Dios. Entonces, ¿qué tan maduro es Dios? Perfectamente maduro. No, realmente no te zafa el simplemente decir, no, pues aquí no está diciendo perfecto, está diciendo maduro, porque está diciendo perfecto como Dios, maduro como Dios. Entonces, no está diciendo que vamos a llegar a la perfección de Dios, sino que estamos siendo lo más parecido a Dios que podemos ser en este mundo cuando estamos amando a nuestros enemigos. No hay nada que nos hace ver más como Dios que amar a aquellos que nos ultrajan, bendecir a aquellos que nos maldicen. Que lo más perfecto que podemos hacer en este mundo es amar a los que nos persiguen. Entonces, ¿sí ven cómo? Estamos con una observación muy chafa, ¿no? Muy superficial. Pues entonces eso significa que Dios quiere que seamos tan buenos como Él, tan perfectos como Él. Y a través de esa premisa, buscamos las evidencias, buscamos el contexto, vemos las leyes estructurales, utilizamos herramientas que ya hemos visto desde el principio de este curso, nos damos cuenta, es que realmente no podemos simplemente tener algo tan... Ahora sí, eso sería una interpretación superficial, que no estamos tomando en cuenta el contexto. Y después podríamos ir un poco más al contexto vecino, que es lo que les había dicho, que es al final de capítulo 7. ¿Dónde está? Que a menos de que tu justicia exceda la de los... ¿Sabes qué? Se me hace que eso está en 5 también. Sí, entonces, justo antes que entra en esto, en el versículo 20 del capítulo 5, entonces es mucho más vecino de lo que pensábamos. Que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ahí dice, los fariseos dicen, prácticamente, no matarás, pero yo digo, no odies. ¿Sí ven cómo es mayor? Y no es mayor en el aspecto que es mejor, es mayor en el aspecto que es otro nivel, es otro filtro. Y después dice, los fariseos estaban diciendo, no cometas adulterio. Yo digo, no veas a una mujer con lujuria. Entonces, eso es lo que significa que tu justicia exceda a la de los fariseos. Después dice, escuchaste que cualquiera puede repudiar a su mujer. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer va a no ser por fornicación. Entonces, está diciendo, es aún más. Los fariseos dicen, no jurarás.
o más bien, cumplirás lo que juras. Y él dice, no prometas lo que no puedes cumplir. Y concluye con, has luchado ojo por ojo, yo os digo, pon la otra mejilla. Es en ese contexto que dice, y serás perfecto como el Padre. Nos damos cuenta que aquí no está hablando de ¿cómo le digo? Y para mí es bien crítico que no dice que a menos de que vuestra justicia fuere mejor que la de los fariseos, sino mayor. Que la justicia con la cual estamos operando es totalmente distinta. Es otro nivel. Entonces los fariseos se enfocaban en solamente cumplir las reglas. Entonces hay otra cosa aún más grande que cumplir las reglas, que eso es tener el corazón correcto. Que eso es no odiar a las personas que tienes a tu alrededor. Eso es no maldecir. Eso no es no prometer algo que no puedes cumplir. Eso es amar a tu esposa. ¿Sí ven cómo no está hablando de ser mejores personas, sino que está hablando de tener un corazón más correcto? De no solamente cumplir con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley, de ser más dóciles y mansos y apacibles. Entonces, no tengo idea por qué pasé tanto tiempo en premisas incorrectas. Pero quería darles un ejemplo. Número 2, errores comunes. Premisas ambiguas. ¿Ya todos tienen eso? ¿Para quitarlo? ¿Sí entienden la palabra ambigua? Ambigua es lo opuesto a específico. Ambiguo es general. Si no aterrizas la idea, está siendo ambiguo. ¿Tienen que tener una mejor definición? Dice aquí en la definición, posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o que admita distintas interpretaciones. Súper. Gracias. Una premisa ambigua. Un ejemplo de esto. Y ese es el ejemplo que saben. Por ejemplo, si tienes estas premisas, Dios no puede ser tentado. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, dice en Santiago que Dios no puede ser tentado ni Dios tenta a nadie. Premisa B. Jesús fue tentado. Entonces, conclusión, Jesús no es Dios. Una premisa ambigua te puede llevar a conclusiones incorrectas. Entonces, es un ejemplo. Okay. Si A igual a C y B igual a C, A igual a B. Deja que explicar eso. De hecho, es exactamente eso. ¿Cómo lo digo? El ejemplo de esto es, vamos a decir si eso es álgebra. A es 10 y C es 10. Entonces, si nada más sabemos que C es 10, ¿cuánto equivale B? 10, porque es igual a. Entonces eso te lleva a la conclusión a que A igual a B. Que sabes que A es lo mismo que A, porque A es C y B es C. Entonces si los dos son igual a lo mismo, entonces la conclusión es esta. Sin embargo, esto para interpretación bíblica es demasiado simplista. Entonces, un ejemplo de eso es, ok, si Dios no puede ser tentado
y Jesús fue tentado, Jesús no puede ser Dios. Eso es demasiado simplista. ¿Por qué? Porque Dios es 100% hombre y 100% Dios. Entonces lo que fue tentado fue la carne. Porque no estás viendo el contexto. Exacto. Exacto, porque no estás tomando en cuenta absolutamente nada. Solamente estás tomando una frase ambigua, X, Es una inferencia, ¿no? Como- pero mal. Porque sí estamos intentando inferir. No hay premisa. Ujú. Sin observación. Sin observación, sin lógica, sin evidencias. Simplemente A igual a C, B igual a C, entonces A debe igualar B. ¿Sí ven? A eso me refiero. Sí. Y realmente... número 3. Reducción de significado. Reducción de significado. Eso es terriblemente común. Esa es la 3, la tercer error al momento de interpretar. Reducción de significado. Un ejemplo de esto es cuando alguien dice, temer a Dios significa respetarle. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Estás reduciendo. No es que no es cierto, porque obviamente, ¿temer a Dios es respetarle? Sí, pero es mucho más que eso. No es solamente respetarle. No es solamente honrarle. Es más, cuando vemos a la gente que teme a Dios, vemos la reacción que tienen, que tiemblan, ¿no? Eso es mucho más que respeto o honor. Y una vez más, eso es producto de esa mentalidad de A igual a C, B igual a C, entonces A debe de igualar B. Entonces, ¿Dios es Padre? Sí. ¿El Padre debe ser temido? No. O sea, en ese aspecto de, ¿tienes que tener miedo a tu Padre? No. Entonces, un miedo de terror no puede ser lo que está hablando. Entonces lo reduces. Tiene que ser respeto. Pero es que no es así de sencillo. Porque la Biblia habla claramente de un terror. De que no puedes estar de pie delante de Él. Entonces, muchas veces, para solucionar su premisa, simplemente simplifican o reducen. Temer a Dios es mucho más que respetarle. No es menos, es más. Y eso es un ejemplo, ¿no? De que reducimos lo que está diciendo a la forma más aceptable, la manera más aceptable de decirlo. Número 4, error número 4. Asumir terminología. Asumir terminología. Donde no investigas el significado de un término porque estás demasiado familiarizado con él, pero no necesariamente significa lo que crees que significa. Un ejemplo de esto es el uso continuo del Nuevo Testamento de la palabra piedad. Cuando tú y yo como mexicanos pensamos en piedad, ¿qué es lo que pensamos? Un sinónimo de misericordia. Ten piedad de mí. Sin embargo, la palabra piedad en la Biblia no significa misericordia. Significa ser como Dios, literalmente. Bien, si tomamos la etimología, es como Dios. Pero en el español eso se escucha raro, ¿no? ¿Cómo vamos a ser como Dios?
En inglés hay una forma más fácil. Le agregas ly a cualquier cosa y lo haces un verbo. Entonces es casi como si en español dijéramos diosesco. ¿Sí? Como Dios, no estás diciendo que estás al nivel de Dios, pero que estás reaccionando de una manera diosesca. ¿Sí? Estás operando de una manera como Dios. No necesariamente, obviamente no a la grandeza de Dios, no el tamaño de Dios, pero estás reflejando su carácter y su naturaleza. Eso es lo que significa la piedad. Entonces, cuando dice que debemos de ejercitar la piedad, no está diciendo tanto que cuando alguien pida misericordia, que se la concedamos. Que eso pues, se podría argumentar, ¿no? Que es bueno. Pero está diciendo algo mucho más amplio, que debemos de ejercitarnos hacia una conducta como Dios. A querer reflejar cómo es Él. A querer vivir como es Él. A querer amar lo que ama Él. Entonces, el asumir la terminología te puede llevar a conclusiones erróneas. Número 5. Y esa es la que más miedo me da. Porque aquí realmente, y cualquier persona, por más conocedor de la Biblia que eres, puedes cometer esos errores. Pero ese yo creo que es como digo, el que más miedo me da. La razón que dice la Biblia que no muchos sean maestros sabiendo que ellos recibirán mayor condenación. Y eso es evidencia parcial. O sea, una media verdad. Les di un ejemplo de eso, de lo del libro de la vida, en Apocalipsis, que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, pues, la premisa es, Dios puede borrar el nombre del libro de la vida, ¿no? Eso lo estamos viendo tal cual lo dice. No borraré tu nombre del libro de la vida. Premisa. Dios puede borrar el nombre del libro de la vida. Entonces, con esa premisa te pones a pensar y dices, ok, ¿qué significa eso? Entonces, conclusión, la salvación se pierde. Pero, si estás operando de una convicción que la salvación no se pierde, en base a otros escritos, entonces, pues llegas al dilema. La definición sencilla, la conclusión sencilla es, premisa, Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida. Conclusión, la salvación se pierde. Entonces, ¿qué haces? Entonces, llegué a pensar, ok, ¿y qué si el libro de la vida no es lo que típicamente pensamos ok, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Levanten la mano. En este momento tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida, ¿no? ¿Cuántos? Hay fiesta en los cielos porque tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Y estás pensando, ok, entonces Dios tiene un borrador divino. Que en ocasiones pues, escribe tu nombre, después si fallas de más, pues, chin, lo borra. De repente te arrepientes, ¿no? La frase, ¿cuántos quieren rededicar su vida a Jesús? Y levantas la mano y ahí está otra vez Dios, ¿no? Otra vez. Y de repente otra vez la regaste. Así con el borrador, ¿no? Y para cuando lleguemos ya va a estar gris la página de tanto borrar y escribir y borrar y escribir. Entonces yo digo, ¿y qué si no es así? ¿Qué si más bien que porque Dios quiere que todos se arrepientan? Que el libro de la vida no es tanto la ordenanza divina de Dios de aquellos que van a ser salvos, sino Dios quiere que todos se arrepientan, entonces todos empiezan en el libro de la vida y conforme van muriendo, rechazando a Jesús, los va borrando del libro de la vida. ¿No? Ok, eso resuelve lo de cómo puede alguien no perder la salvación y que el libro de la vida sea borrable.
Porque no es tanto el decreto divino, esos van a ser salvos, sino esos quiero que sean salvos y cuando mueren después de haber rechazado a Jesús toda la vida, les está borrando del libro de la vida. Están perdiendo la vida y están perdiendo la esperanza de tener vida. Entonces dije, ok, pues funciona. Y de repente llegas al capítulo 16. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y dices, chin. Y literalmente, la primera vez que enseñé el libro de Apocalipsis, la forma que expliqué, y no borraré su nombre del libro de la vida, fue eso. Dios tiene un deseo que todos sean salvos. Y al momento de ser salvo, no es que Dios está escribiendo tu nombre en el libro de la vida, sino que te estás dando cuenta que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero, estaba mal. ¿Por qué? Por evidencia parcial. Porque no consideré algo que viene muy claro 15 capítulos después. Y por eso te digo que me da miedo. Por eso realmente, con excepción de Ageo, tengo más de 3 años, casi 4 años, que no enseño nada los domingos que no haya enseñado primero en otro contexto. ¿Por qué? Pues si me voy a equivocar, que sea con 20, 30 personas, no con toda la iglesia y la audiencia en línea. ¿Cómo corriges eso? Borrando el video. Pero el problema es que te das cuenta 2 meses después y para encontrarlo. Borré el video de la vida. Eso es real. Por eso empezamos con el libro completo, después partes, después secciones, después párrafos, después oraciones y después palabras. Porque no tiene sentido dedicar horas y horas y horas y horas y horas considerando, meditando, orando, interpretando, estudiando, analizando algo para llegar a una conclusión bien perrona y que cuando llegues al capítulo 16 te den la torre. En la torre de Babel. Entonces, número 5, evidencia parcial. Número 6, violación de género literario. Violación de género literario. Esto es tratar un pasaje como lo que no es. Un ejemplo de esto lo puedo sacar de la Biblia misma. ¿Se acuerdan de la historia de Natán y David? Que después de que David mata al esposo de Betsabé, dan una historia. Llega Natán y le dice, ¿sabes qué, David? En tu reino hay una persona que tenía una ovejita, la amaba, la tenía como mascota, dormía con él. Y su vecino era un hombre rico que tenía miles de ovejas. Y cuando llegó una visita, él tomó la oveja de su vecino pobre, la mató y eso es lo que preparó para su visita. ¿Cuál fue la reacción de David? ¿Qué parábola tan interesante? ¿Quién será? No, él dijo, vayan y maten a ese hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Natán? Tú eres ese hombre. De repente. ¿Te imaginas? Pero bueno, es un ejemplo de algo que era parabólico, que lo tomó literal. De la misma forma, y eso ya lo hablamos desde el principio, hay partes de la Biblia que se tratan diferentes. Tratas Apocalipsis muy diferente de lo que tratas los Evangelios. Tratas Génesis muy diferente a lo que tratas Romanos. Son simplemente libros totalmente distintos. Entonces, premisas incorrectas, premisas ambiguas, reducción de significado, asumir terminología, evidencia parcial, violación de género literario. Entonces, una vez más, ya les dije más o menos el proceso de cómo se contestan las preguntas. Se toma la observación, se formula una premisa, se utilizan las evidencias que vimos la semana pasada para
o confirmar o desacreditar la premisa y ya tienes su conclusión. Y lo que estamos haciendo es, para formular la premisa, la pregunta que estamos contestando es ¿qué significa? ¿Qué significa? Y una vez contestando eso, ya podemos luchar y pelear y analizar. Y realmente, como les dije al principio de la clase, eso es una lucha analítica y racional. Más que un proceso que paso 1, paso 2, paso 3, ya formulando tu premisa y ya teniendo tus evidencias, lo que estamos buscando es, ok, ¿cuáles son las evidencias más contundentes? ¿Y quién te lo va a decir? Realmente es un proceso analítico. Y les dije al principio, ese es el problema con estudio inductivo. Que realmente te estás dando mucha autoridad. Y por eso tienes que acercarte con temor y temblor, diciendo, no voy a tomar esas interpretaciones a la ligera. Imagínate que tú llegas a la iglesia el domingo, estoy predicando yo, y tuvimos una conversación privada unos días antes. Y ahora en público estoy hablando de esa conversación, pero estoy sacando todo lo que dijiste de contexto. Y estoy malinterpretando enfrente de personas lo que tú me dijiste. Y no estoy comunicando lo que tú quisiste expresar. ¿Cómo te sentirías? ¿Ofendido? ¿Sacado de onda? ¿Que se pierde la confianza? Eso no es lo que quise decir. Ahora quiero que te imagines que tú eres el pastor y que Dios es el que está en la audiencia. Y está escuchando cómo interpretas lo que Él dijo. ¿Cómo se sentiría? Sí, no inventes, eso no es lo que quise decir. O, qué bueno, captó. Algo que dice Jaime Food es que le gusta imaginarse a Jesús sentado en la última fila así, ¿no? Escuchando. Y lo que él quiere es ver el rostro de Jesús eso. ¿No? No, que lo quiere ver así. No. Y eso es lo que significa que debemos de procurarnos con diligencia. Procurar con diligencia, como dice, presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que divide bien la palabra de la verdad. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos llegando a una conclusión. No decir, pues si yo lo creo, pues ha de ser verdad. Pero dudar todo lo que crees. Y solamente creerlo cuando soporta una buena investigación bíblica, donde estamos tomando todas las evidencias y poniéndolas a favor o poniéndolas en contra y decir, ok, la mayoría de las evidencias, a lo mejor no todas, y a lo mejor sí podría ser debatible, y a lo mejor otras personas ven otras evidencias y le dan más por ese lado, pero sabes que después de analizarlo y orarlo y atacarlo y desmenuzarlo y dividirlo y atacarlo y todo eso, ok, ya llego a esta conclusión. No es una conclusión a la cual llegué a la ligera. Y eso se trata de luchar con el texto y de algo que no pasa así. Algo que, como les digo, que hay textos de la Biblia que me tomaron años de luchar con ellos. Antes de decir, ¿sabes qué? Creo que mi premisa estaba bien por esto y esto. Hay textos bíblicos que hasta la fecha los veo y digo, no tengo idea de cómo interpretar eso de la manera correcta. Obviamente podemos darlo de una manera simplista, pero no se trata de eso. Se trata de tener algo que se puede defender con la misma escritura. Algo que pueda ser aprobado. Y de repente ven por qué, y escogí mis palabras con mucho cuidado, que la interpretación es el arte del razonamiento y el análisis.
que realmente por eso se llama hermenéutica, porque es una ciencia, es un arte. Y así como ves personas que ves su dibujo y dices, pobrecito, ¿no los pusieron a hacer círculos en el kinder? Ese es mi caso. Bueno, ya lo han visto. Ni para qué contarles. Y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Eso no es solamente un don. Eso es diligencia y años de perfeccionarlo. De la misma forma, veo personas que interpretan la Biblia. Eso no lo sacó de un diccionario, eso no lo sacó de un comentario, eso no lo pirateó de una prédica. Eso es el producto y el fruto de horas delante del texto diciendo, Dios, quiero entender esto. Enséñame o desacredita aquellas cosas que creo, pero que a fin de cuentas, después de sacudir mi vida y mi estudio, que quede lo que realmente puede ser válido.